Coatzacoalcos y desde 2010 como titular de la notaría número 30 de la 11ª demarcación notarial con residencia en Emiliano Zapata de Veracruz de Ignacio Rivera. En el terreno académico, el licenciado Díaz Rivera ha sido catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana en asignaturas como Derecho Civil, Amparo, Derecho Mercantil y Procesal Mercantil, entre muchas otras, en la Universidad de Jalapa y en el Colegio de Veracruz. Dentro de la maestría en Derecho Notarial ha impartido materias como Derecho Registral, Deontología Notarial, Derecho Fiscal, Derecho de las Obligaciones, entre muchas otras más. También se ha desempeñado como catedrático en el Centro de Estudios de Investigación de Seguridad en Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Ha sido ponente y conferencista en diversas instituciones y además de su labor académica, el licenciado Díaz Rivera ha impulsado la divulgación del conocimiento jurídico como conductor de los programas Consejo Notarial y El Derecho es para Todos, transmitidos por radio y televisión en RTV y Avan Radio, con cobertura en los 200 municipios de Veracruz y en estados vecinos como Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Asimismo, se distingue como ganadero, siendo propietario de la ganadería Perpetuo Socorro, con registros en las asociaciones mexicanas de criadores de cebú y de Beef Master, criador de caballos de pura raza española. Desde 2014 funge como presidente del Comité de Raza Sardo Negro Mocho y actualmente es secretario del Consejo de Vigilancia del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Criadores del Cebú. Por esta trayectoria académica, profesional, notarial, ganadera y de difusión cultural, hoy nos complace presentar al licenciado Manuel Díaz Rivera, a quien damos la más cordial bienvenida como ponente expositor, informándole a los presentes, a quienes nos acompañan, tanto de manera presencial como en línea, que al final de la exposición se abrirá un espacio de preguntas y comentarios. Bienvenidos. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Si gustan, también platicamos sobre el gusano barrenador y los temas ganaderos que hay en moda. Oigan, muchas gracias, me da mucho gusto. Sabemos que sobre todo esta exposición va a ser más para las plataformas digitales. Qué bueno que los que están aquí presentes pudieron asistir, día de tráfico, de lluvia, de quincena, de puente, bueno, se juntó todo y hay otras actividades, pero qué bueno que están aquí. Para mí es muy grato venir aquí a mi alma mater de licenciatura, de maestría y de doctorado. Entonces, con mucho gusto trataremos de hacerles estos comentarios que les comentaba yo previamente a los compañeros aquí de Radio y Televisión de la Universidad Veracruzana. Este enfoque humanista, no los quiero aburrir con temas de filosofía, no porque la filosofía sea aburrida, sino porque no es el tema. El enfoque humanista tiene que ver actualmente en el derecho con este enfoque de cómo destecnificamos las figuras jurídicas y las adaptamos a la necesidad del ser humano, de quitarle los valores, darle todo lo importante que para lo que sirven estas figuras jurídicas. Si tenemos, por ejemplo, fideicomisos que no cumplen funciones sociales, que no cumplen funciones de salvaguardar propiedad y demás, no los necesitamos. Necesitamos figuras jurídicas que cumplan esa función social, que le den a la sociedad los elementos de seguridad que necesita. Tenemos algunos criterios, sobre todo en algunas etapas de la Corte, en algunas de las épocas de jurisprudencia, que en aras de salvaguardar algunas figuras como pues el derecho de las mujeres, y este fue el objetivo sobre todo quinta, sexta época, pasó por encima de esas mujeres de ese México que se quedaban en su casa, que no se enteraban de muchas cosas que hacía el marido, que se moría el marido, entonces no sabían dónde estaban las cosas,
Entonces, se veía mal socialmente que hubiera matrimonios casados por separación de bienes. Y entonces, lo que hizo la Corte es anular las ventas donde no había participado la esposa, pasando por encima del principio de seguridad jurídica, pues que tiene todo tercer adquirente de buena fe. Entonces, ante un sistema que no supo cómo responder a la necesidad social de seguridad jurídica, pues le dio el visto bueno como una forma fácil de pasar por encima de este derecho y decir, bueno, pues, que se anule la compraventa donde no participó el cónyuge casado por sociedad conyugal. Entonces salió en una salida fácil para poder dar esta respuesta a la sociedad, pero desde luego que no fue la mejor. Este aspecto humanista del derecho, que es su máxima expresión en los derechos humanos, desde luego, de cómo tenemos que salvaguardar de nosotros mismos nuestros derechos y sobre todo de nuestra autoridad que está y le pagamos y la financiamos para defendernos, para cuidarnos, para darnos, administrar nuestro dinero y darnos los servicios que necesitamos. Y aquí tenemos un tema muy polémico que es el tema de las pensiones o becas o todo esto que hoy está muy de moda y que ahora ya incluso es un tema constitucional. Y estemos de acuerdo o no, todo este tema de asistencialismo es un derecho humano. ¿Por qué? Porque no todos tenemos las mismas oportunidades de acceso, de estudio, de acceso a la información. Entonces, necesita ser compensado esas oportunidades. Cuestión distinta, y no me voy a meter al tema de si están evaluadas o no están evaluadas, de si están diseñadas correctamente, si llegan a quien deben de llegar o no, etc. Ese es otro tema en el que tenemos que avanzar desde luego. Como dato interesante les comparto que, por ejemplo, en varios países de Europa no pueden votar en elecciones quienes reciben programas asistenciales. ¿Para qué? Pues para evitar una opinión parcial. Si a mí me ayudas, pues no, que yo no te ayude con mi voto. Y de esa forma se va compensando todos estos temas. Pero bueno, eso nada más es como dato cultural. Okay. Estas dos figuras del testamento y la voluntad anticipada, para mi gusto, como perdón, no se los decía que había 4P, se los daba yo en la entrevista. Son dos figuras muy importantes que, aunque están en el derecho civil, tienden precisamente a abonar en el humanismo que debe de regir en el sistema jurídico mexicano y que nosotros los abogados, para bien o para mal, yo estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana con el programa académico, creo que era del 75, algo así, que estaba ese programa, y salí de la universidad en el 95, entonces tenía 20 años, bueno, no llevamos desde luego la licenciatura de Derecho Notarial, ¿qué les digo del actual sistema penal acusatorio, etcétera? Contratación electrónica, bueno, era como hablar de extraterrestres en aquel entonces. Pero lo cierto es que estas figuras jurídicas hoy tenemos que enfocarlas en este humanismo. Me hicieron una entrevista cuando estaba la elección del Poder Judicial y les decía yo, a ver, tenemos un juego democrático, tenemos algo positivo, después de derecho positivo, vigente, para que no se malentienda. Y entonces, ya está, tenemos que participar en ello. Y en todo Estado democrático, esa participación, si no la hago, entonces la consiento. Y ese es el tema. Podemos estar de acuerdo o no, pero llamar al no voto a mí se me hizo más
como una complicidad que como un ataque o una manifestación en contra, porque hay que manifestarse en contra de lo que no queremos, pero no participar es consentir. Entonces ya lo tenemos ahí, ese es el punto. Tenemos entonces el testamento y la voluntad anticipada como expresiones de ese humanismo que requiere el sistema jurídico mexicano. Y el llamado en esta charla es precisamente a que nosotros como operadores del sistema jurídico participemos en este tipo de actos jurídicos y les demos el carácter humanista que requiere nuestro sistema jurídico, porque si no lo hacemos nosotros desde la trinchera que sea, pues no van a venir los arquitectos o ingenieros a diseñarnos el sistema jurídico. Y si lo hacen, pues va a ser porque nosotros los dejamos que así pasará. De manera tal que lo importante de esto es entender que todas estas figuras jurídicas deben de tener ese aspecto humanista. Y me va a decir algún crítico, bueno, es que todo el derecho es humanista, sí, y si no lo es, debería serlo. Pero el tema es que estas dos figuras son tan especiales que tenemos en ellas precisamente la forma de incidir al humanismo que requiere la sociedad mexicana, tan dispersa hoy, tan polarizada, tan distante unos de otros. Hace unos días pues estaba conmemorando el Día contra el Suicidio. Tristemente, la ciudad de Jalapa, el puente Jalistic, hoy es el escenario. Ya está resguardado por 10, 20 policías porque ya todos los días alguien se quiere suicidar. Y eso es el reflejo de la sociedad que tenemos. Les decía en una conferencia a unos alumnos en la mañana, por más grotesco que nos pueda parecer la escena donde un joven que debería estar estudiando, produciendo, imaginando un mejor mundo, un mejor país, caminó en las antes tranquilas calles de la ciudad de Coatepec, llevando en su mano la cabeza de otra persona. Entonces, por más grotesco que eso nos pueda parecer, eso es una expresión de nuestra sociedad. No de hace 100 años, no dentro de 100 años, de esta sociedad. Y entonces nosotros, pues somos corresponsables por acción u omisión de todas esas situaciones. El hecho de que hoy aquí ustedes estén regalándome este tiempo de vida de ustedes para escucharme, bueno, pues eso me hace a estar aquí con muchas ganas, con mucho orgullo, como si no hubiera otra alma en este salón. De verdad que se los agradezco y ojalá coincidan conmigo en estos dos temas. Miren ustedes, el testamento al testador no le sirve para nada jurídico. ¿Para qué voy a hacer mi testamento? Voy a gastar, voy a llevar los documentos con el notario, voy a esperar, me voy a hacer. ¿Y qué obtengo yo con eso? Jurídicamente nada. Lo que sí obtengo es cuidar a mis seres queridos cuando ya no esté yo aquí para poderlo hacer en persona. Y estarán de acuerdo conmigo que esa es una expresión de amor. Es un acto de amor donde yo, después de pasar una vida trabajando, haciendo un patrimonio, todavía estoy preocupado de qué va a pasar con mis seres queridos cuando ya no esté. Se pelearán, disfrutarán lo que les dejé, estarán contentos, estarán enojados. Bueno, pues mejor les digo las reglas de cómo repartirse mis bienes y los sigo cuidando. Y esa es la importancia del testamento, que ahorita vamos a hacer una muy breve reseña de esta figura jurídica. Y por lo que hace al documento de voluntad anticipada, es todavía igual o más importante. Y esta figura jurídica me gusta compartírselas a través de una experiencia personal. Como ustedes saben, el documento de voluntad anticipada también tiene una expresión de formato voluntad anticipada cuando lo hacemos en un hospital porque tengamos una enfermedad terminal. Lo hacemos en un documento ante notario si estamos conscientes de nuestras facultades mentales. ¿Y de qué trata este documento? Pues de evitar la obstinación médica o de provocarla. Porque esa es la expresión de mi voluntad. ¿Qué quiero?
quiero que me entuben, que me hagan todos los tratamientos habidos y por haber para tratar de salvar mi vida, o no quiero sufrir. Yo no quiero que me entuben, no me interesa si yo llego a un estado de coma, etcétera, mi vida coge peligro, así déjenme, y si eso es lo que va a suceder, que suceda, pero no quiero tener a mi familia haciendo turnos en el hospital, gastando lo que no tienen, para ver si en algún milagro me salvo. Lo que ustedes quieran. El tema es que lo pongamos en un documento. Y les comentaba yo que esto me gusta explicárselos a través de una experiencia personal. Hace más de 30 años mi padre falleció de un síncope cardíaco y estuvo más o menos un mes en el hospital. Y él nos decía, éramos 8 hermanos, más mi madre, éramos 9 individuos, y nos decía que no quería morir en el hospital, que quería ir a morir a su casa. Y entonces, ¿y qué hacemos? No, pues nos dijo el médico, pónganse bien, güey. Pues decide, hoy, pónganse en mi lugar hace 30 años y digan, sí, que se muera ya. No, no se muera ya, mejor aquí lo mantenemos. Pero no, que se muera aquí. Ah, no, mejor que se muera en la casa. Esa carga emocional que hasta el día de hoy pesa, para eso es el documento de voluntad anticipada, para que el interesado diga esto quiere y nombre un responsable que venga y diga, a ver, esto es lo que se va a hacer porque eso es lo que él quería. Y aquí está. Y yo soy el responsable de vigilar que se cumpla. Ese es el punto. Y le quitemos a la familia esa carga emocional de decidir sobre uno de nuestros seres más queridos. Eso es un acto de amor, es un acto de responsabilidad. Es decir, no quiero que mi familia cargue con esto. Yo quiero esto y está en este documento. Este documento de voluntad anticipada también podemos poner la donación de órganos, porque si bien lo podemos poner en el testamento, pues después de que abran el testamento, se pongan de acuerdo, oye, es que había que donar los órganos. Ah, bueno, para eso entonces ya no servirá nada, ¿no? También, lamentablemente aquí en Veracruz hicieron una iniciativa mocha, no pusieron el tema de la representación para la propia incapacidad en la Ciudad de México, sí. Entonces, ¿qué pasa si yo me casé hace 30 años, me separé, nunca me divorcié, pero viví esos 29 años y medio con otra persona? Y me separé porque además mi pareja gastaba mucho, ¿no? Entonces, que no me conviene. Y entonces caigo en un estado de coma y, de acuerdo con la ley, ¿a quién le van a hablar para que me representen lo que yo estoy en coma? Pues a mi esposa, dice la ley. Y entonces, pues va a venir a administrar lo que no quise yo que administrara, ¿no? Por eso es tan importante poder decir en este momento, yo quiero que para mi propia incapacidad, si es que en algún momento tengo incapacidad, esta persona sea mi representante. ¿Vale? Eso aquí hoy en Veracruz no es posible, en la Ciudad de México sí. La otra cuestión que faltó en todo el país, no nada más en Veracruz, es la hipoteca inversa. Ustedes recordarán una crisis inmobiliaria en Europa, pero sobre todo en España, de hace unos 10 años, incluso hubo muchos suicidios de gente que perdió sus hogares, incluso se tiraban de los pisos más altos, sobre todo gente de la tercera edad. Pues esta hipoteca inversa lo que trata es de que personas que tengan una vivienda grande, yo conozco muchas que tenían 3, 4 hijos, más la recámara principal, más tal vez una recámara de visitas. Son casas de 6, 7 cuartos, recámaras, y hoy ya la pareja falleció, los hijos se fueron de la casa, se fueron a trabajar a otra ciudad, a otra casa, ya está solita esa persona con una vivienda enorme,
que no le alcanza para su mantenimiento, pero que es su casa. No se quiere salir y entonces tiene un gran problema ahí. Entonces, la hipoteca inversal lo que plantea es que las instituciones de crédito den créditos como si fuera una pensión por esas viviendas en garantía y que si esa persona fallece, bueno, pues los herederos puedan librar la garantía pagando o la den en pago al banco y el banco les termine de dar el monto que corresponda. Son soluciones sociales. Son expresiones de humanismo legal. Esto es, las leyes, si bien tienen que ser rígidas, no tienen por qué ser deshumanizantes. Y aprovecho y les platico una tragedia que tenemos hoy en el campo, ya que les comentaron que también soy ganadero. Una forma que tenemos hoy en día, solo como ejemplo, dice la ley ganadera, bueno, las normas de sanidad animal, que para a mí yo poder transportar mi ganado, tengo que tener algo que se llama certificado de sanidad animal. Este permiso, digamos, tiene que ser certificado. Para que eso sea certificado por la autoridad sanitaria, que se llama Senacica, mis vecinos tienen que sangrar su ganado. ¿Qué pasa si sangran su ganado y sale alguno positivo a una enfermedad como brucela, tuberculosis? Pues lo cuarentena. ¿Y yo cómo hago para obligar a mis vecinos a que hagan algo? No puedo. Digo, no puedo. ¿Cómo voy? Oye, o lo haces o lo haces. Bueno, entonces si no lo haces, entonces, perdón, si no lo haces, pues no te doy tu certificado, no puedes movilizar, no puedes comercializar, no puedes hacer nada de eso. Pues yo les dije, oye, pero lo que tú pretendes es que mis animales no se contagien con los del vecino, porque se huelen, se laven, etc. Mejor vamos a hacer un cerco sanitario físico, donde pongamos otra cerca, sembremos árboles, hagamos un camino, etc. Ver cómo si hacemos algo que sí funcione, porque si mi vecino sangra hoy y mañana saque ese ganado y mete otro, pues de nada sirvió ese sangrado para ver cómo estaba sanitariamente los animales. Dice, no, porque eso no está en el protocolo de sanidad. Entonces son políticas que hacen gente que están sentadas en la Ciudad de México con un clima y que salen, lo más verde que ven son los camellones y que no entienden cómo funciona el campo en México. Ese es solo un ejemplo de cómo estamos en muchas cosas, hacen falta muchas más y tal, pero lo importante de esto es cómo enfocamos estos instrumentos jurídicos en ayudar a la sociedad. Por eso el programa Septiembre Mes del Testamento, que está cumpliendo 22 años, donde el gobierno del Estado promociona este programa, da las facilidades, el gobierno federal. El gobierno del Estado reduce el costo de los derechos de inscripción. Recordar que los derechos es una contraprestación por un servicio que presta el Estado. Entonces lo inscribe. ¿Para qué se inscribe el testamento? Para evitar que se pierda. Entonces, si yo hago mi testamento en Chicago, Illinois, ante el cónsul mexicano, pues se registra en un archivo nacional de testamentos. Y si lo hago en Chihuahua, también. Y si lo hago en Veracruz, también. De manera tal que cuando fallezca, el notario o juez que conozca de la sucesión, tiene necesariamente que pedir el informe al archivo del Estado, que a su vez lo consulta con el nacional, y entonces ahí sale cualquier testamento que hayamos hecho en el mundo. Bueno, el gobierno del Estado reduce el costo. Y aquí hay que reconocer, porque hay que hacerlo, es de esencia reconocer los esfuerzos. La gobernadora Rocío Nale, el secretario de gobierno Ricardo Boer, trabajaron en un decreto donde estos meses, y nos pidieron a los notarios que no nada más fuera septiembre, sino también octubre, que estos meses solamente costaran 200 pesos esta inscripción.
Normalmente es más del doble. Y el notariado nacional somos más de 4,000, aquí en Veracruz somos como 260. Reducimos el costo también, ampliamos el horario de atención, damos asesoría gratuita, de manera tal que provoquemos que la población, en este mes especialmente, pues traten de hacer su testamento. Y de esta manera el testamento quedó aquí en Veracruz, porque cada entidad es un poco distinto, 1,500 pesos, que serían 200 pesos de inscripción, más 1,300 masiva para un testamento general, 1,200, o sea, 200 de inscripción, 1,000 pesos masiva para testamentos para personas de la tercera edad de más de 65 años, Fuerzas Armadas, Cruz Roja y bomberos. Entonces, para todos ellos ese sería el costo, y en todas las notarías del Estado, septiembre y enero. Entonces, bueno, de eso se trata, de ver cómo estas figuras jurídicas pues pueden ayudar a que el tejido social mexicano se reconstituya, se preserve, evitar ese gasto que hacen los juicios al erario público en los juzgados, o que tengan que hacerlo por estarse peleando por los bienes que están heredando. Hay muchas opciones, está la donación con reserva de usufructo vitalicio, etcétera, pero el testamento yo lo recomiendo para personas que no han rebasado la esperanza de vida, porque pues lo normal es que los hijos enterremos a los padres, pero a veces los padres les toca enterrar a sus hijos, y entonces si le donan al hijo, pues ya no hereda el padre, ya heredará, salvo que haya un testamento específico, pero si no lo hay, entonces heredará la pareja del hijo, o no casada, por sociedad conyugal o por separación de bienes. Puede heredar como hijo, y no nada más los cónyuges, sino también las concubinas o concubinarios tienen ese derecho de heredar. Entonces, también compartirles que, aparte, en la mañana me planteaban un tema, soy hay una persona, madre soltera, una sola hija, ¿tendrá que hacer testamento? Y les decía yo, fíjate que hace unos años hubiera dicho que no, ¿quién más va a heredar? Hoy te digo que sí, y les voy a decir por qué. En uno de los programas de televisión invitamos unos magistrados para platicar estos temas, y me decían, pero no sabes la cantidad de asuntos jurídicos que hay hoy de personas que eran empleados de una persona, ellos decían de una persona mayor, fallece esa persona y ese empleado que era el chofer o asistente doméstica, jardinero, llegan y dicen, oye, es que éramos pareja. Y a veces del mismo sexo, o sea, si éramos pareja y tengo derecho a heredar, porque alguien va y los asesora y les dice y tal. ¿Cómo evitamos esas posibilidades terribles? Bueno, pues haciendo testamento, ¿no? Diciendo qué queremos cuando ya no estemos aquí, y evitamos dolores de cabeza a nuestros seres queridos. Entonces, invitarlos, desde luego, a que reflexionemos como esto. Hay muchas formas de hacer el testamento. Puede ser términos generales, nombrando herederos universales, puede ser nombrando legatarios, después herederos a título específico, esta libreta es para fulano de tal, cuidar mucho, desde luego, a los nombres correctos y completos, y yo siempre recomiendo que digamos las razones, que causemos el testamento, que digamos, bueno, le dejo todo a mi hijo menor, y a mis otros 2 hijos no les dejo nada porque ellos ya les di, a ellos ya en vida les doné, etcétera, pero no le doy nada a mi hijo menor porque todavía está pequeño, pero por eso es que nada más le dejo a él. En la mañana también me preguntaban, oiga, ¿y es conveniente que hagamos
una solicitud por escrito para que quede constancia de cuál era nuestra voluntad. Les decía, fíjense que yo sí lo hago, no con toda la gente, pero sí con gente con alguna relevancia social, política, económica, que casi estamos seguros que va a haber ahí discrepancias por la herencia. Les comparto que ahí me distinguía con su amistad José Manuel Figueroa Figueroa, que ustedes conocen como Joan Sebastián, y estuvo 5 veces, 6 veces a punto de hacer su testamento. No lo hizo si no me hubieran conocido por TV Notas o por estas revistas de noticias del espectáculo, pero a él, por ejemplo, yo le pedí que hiciera su testamento por escrito, de puño y letra, le pusiera su firma, sus huellitas, y ya eso yo le doy la formalidad, obviamente, para que tenga validez, hacer todo el documento con las formalidades legales. Esto solamente es para, en un momento dado, en un juicio, pues demostrar cuál era la intención, ¿no? Hay quienes a mí me dicen, oye, a ver, la función notarial es la dación. Si tú dices que algo es así, pues es así. Digo, sí, y esto era muy bonito hasta hace algunos años. Hoy que todo se controvierte en los juzgados, pues yo aparte de dar fe, de identificar a las personas, les pido el INE, porque con el INE tengo un sistema conectado al INE y reviso los biométricos, la coincidencia de las huellas dactilares con la huella que registraron ante el INE. Y aparte le saco una fotografía, y aparte le pido huellas de sus dedos índices. Y cuando es necesario, videofilm. ¿Por qué? Pues porque ahora resulta que cualquiera va al juzgado y dice, no, no fui yo, no estuve ahí, jamás pudo haber sido, y entonces todo es mediático, cualquier teléfono tiene una cámara, ahora con la inteligencia artificial, ¿qué les digo, no? Podemos hacer 20,000 cosas. Vi el otro día un video donde está un hijo con su mamá y está recibiendo una llamada de extorsión, y voltea el teléfono y dice, verá, es la voz de mi mamá. Y mi mamá está aquí. Si no estuviera mi mamá aquí, yo hubiera caído en esta extorsión, ¿no? Entonces, todo eso hoy tenemos que cuidarlo, que protegerlo. Yo, aparte de su identificación oficial, que es el único requisito para hacer testamento, lo que hago es pedir la CUR, el acta de nacimiento, el comprobante de domicilio y su constancia de situación fiscal. ¿Todo para qué? Para tener la mayor certeza en este mundo tan polarizado, de tantos delitos, ahora con tanta facilidad, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años, incluso de broma, decíamos el título lo sacó en Santo Domingo, ¿no? Porque Santo Domingo es esa zona de la Ciudad de México donde decían que había muchas falsificaciones. Bueno, pues hoy ya todo es Santo Domingo, ¿no? Ya cualquiera con un escáner, con un documento puede hacer falsificaciones. Entonces, tenemos que atender todo eso. Decirles también, y con esta idea termino, la Ciudad de México desde 2022 ya tiene el testamento digital. Y bueno, el tema notarial y el derecho civil somos de las instituciones que más nos resistimos a los cambios, pues argumentando siempre la seguridad jurídica. Y yo siempre les digo a mis alumnos de maestría, oye, ¿cómo se hacen las transacciones multimillonarias todos los días entre bancos y de un continente a otro? Llevan las maletas de dólares a Hong Kong. Claro que no, son transferencias electrónicas. Y eso es más, digo, es mucho más, se mueve mucho más dinero que en las transmisiones de inmuebles o en testamentos o lo que ustedes quieran. ¿Qué se hace? Protocolos de seguridad. Eso es lo importante. La firma electrónica, los protocolos de seguridad, las claves de seguridad, etc. Entonces, eso es lo que ya se está haciendo en la Ciudad de México. Veracruz todavía no. Ojalá pronto lleguemos a todos estos temas. Yo siempre me caracterizo en el Colegio de Notarios por estar impulsando todos los temas nuevos, pero tenemos que hacerlo con seguridad. Estoy consciente de eso.
Pero bueno, eso es lo que tenemos hoy. Invitarlos de verdad, acudan con el notario de su preferencia, de su confianza, el que más cerca le quede, y pregúntenle. Y siempre en los programas les digo, antes de hacer una operación, porque luego hay mucha gente que llega y dice, es que ya pagué, es que ya hice. Oiga, es que la ley de desarrollo urbano no permite esta operación. ¿Y ahora qué hago? Ya pagué. Entonces, esta cultura de prevención que nos hace tanta falta, de ir y preguntar antes, de ser preguntones, de ir y consultar. La mayoría de los notarios no cobramos por asesoría jurídica. Siempre les digo, después de 3 maestrías y 2 doctorados, seguimos sin cobrar las consultas, pero lo hacemos porque de verdad creemos que es necesario, es indispensable. Compartimos en los programas de radio y televisión estos conceptos jurídicos, no para que todo el mundo sea abogado, sino para que todo el mundo tenga acceso a los conceptos jurídicos básicos, a los trámites, a defenderse si es el caso, ¿por qué no?, de alguna cuestión injusta, saber a dónde ir, saber que tiene derecho a ser escuchado y de esta manera construir una sociedad mejor. Muchas gracias y estoy atento a sus preguntas. Pues, muchas gracias, notario, por la importante conferencia. Los temas son realmente importantes. Creo que no los visualizamos hasta que no nos vemos envueltos en una situación de ella, ¿no? Especialmente los de voluntad anticipada, es muy difícil para una persona tener que tomar la decisión de que los doctores insistan en mantener con vida a un ser querido de nosotros, a sabiendas de que lo pueden lastimar aún más y pueden causar mayor causa. Pero es aún más difícil tomar la decisión de decirles que no lo hagan. Es una... O que sí lo hagan. O que sí lo hagan. Es muy difícil. Es muy importante la voluntad anticipada y el testamento también, porque todos los que somos abogados hemos visto que los peores pleitos, los más cruentos, se dan por sucesión, ¿no? Después digo, muchas gracias. Importantísimo, y si me permiten, le doy una constancia que nos da. Perdóname. ¿Alguna pregunta que tenga aquí? En el caso de la voluntad. En el caso de la voluntad anticipada, ¿es posible que los familiares se nieguen a acatarla? Por ejemplo, si yo entro en coma, es probable que despierte, es probable que no. Como usted bien mencionó, sería muy desgastante ver a tus familiares en el hospital gastando. Un día en hospital es carísimo. En el privado más, ver gastando. Si yo digo, si entro en coma hay pocas probabilidades, ya duérmame, ya déjenme, ya desconectenme. Pero si los familiares no quieren, es probable que digan, yo no quiero, yo no la acato. Sí, claro, como alguien puede decir, no estoy de acuerdo con ese testamento porque no me beneficia y lo impugno y digo que no es posible que eso haya dicho mi padre, ¿no? Pero aquí lo importante es que estamos diseñando un sistema jurídico que haga respetar esa decisión. Eso es bien común cuando hay que donar. Algunas religiones no permiten o no quieren o no están de acuerdo en la donación de órganos. Entonces, cuando el hijo dijo, a ver si quiero donar órganos, y el padre le dice, no, pero para eso está registrado en un registro especial de la Secretaría de Salud estas disposiciones, entonces quiera o no quiera el familiar, se deben de acatar. Gracias. Gracias. También sobre la voluntad anticipada, o sea, se recomienda que quien va a hacer el testamento lo haga en qué momento de su vida, es decir, hasta que esté enfermo o... La voluntad anticipada. Ajá, sí. No, lo puedes hacer en cualquier momento, ahorita lo puedes hacer. Y bueno, siempre esto me recuerda que le preguntamos a las personas, oye, ¿tienes testamento? No, ¿por qué no? Y entonces una de las razones que nos dan es, ¿por qué no me estoy muriendo? Y digo, bueno, pues casualmente cuando te estás muriendo es cuando no puedes hacer testamento, porque muchas veces ya no tienen la posibilidad de expresar voluntad. Entonces ese es el tema. Hay que hacer estos dos documentos en plenas facultades cuando no los necesitamos. Ya, claro. Y otra pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre
la donación o el testamento universal para los herederos y los de legado. Ajá. Que en el legado establecemos, digamos, herencias a título particular y en los herederos universales a título general. Esto es, el heredero universal, digo, oye, tú eres mi heredero de todos mis bienes presentes y futuros. Si son más, en partes iguales o por porcentajes, tú el 90 y tú el 10, etc. ¿De qué? De lo que yo tenga al momento de fallecer. ¿Vale? De lo que hay, todo. Pero digamos, Bienes, derechos, obligaciones, deudas, etc. Y en el caso del legado, esto es para ti. ¿Vale? Y es una carga para la herencia. Primero tengo que pagar mis legados, ya luego me reparto lo que quede. Entonces le digo, para ti esta casa, es muy común esto, a ver, mis dos hijos, herederos en partes iguales, herederos universales en partes iguales. Pero para mi hija la casa y para mi hijo el rancho. ok, pero digamos, ¿qué sería lo más recomendable? Es decir, si tiene uno varios hijos, si es más fácil para ellos después, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo más recomendable? recomendable? Yo siempre les digo que no basta con hacer un testamento. Hay que hacer un buen testamento. Y un buen testamento es un traje a la medida de cada persona, de acuerdo a sus circunstancias, su edad, su patrimonio, su estado civil, de todo. Está junto con su esposo, está separado, qué sé yo. Y en base a eso solamente lo puedo establecer en esa entrevista que generalmente, y esto es bien común, luego llegan los viejitos acompañados del nieto, de la nieta, es que viene a hacer testamento, mucho gusto, ¿cómo se llama? Bueno, ok, ¿cómo quiere dejar? Es que quiero dejarme a mí la casa, y las cuentas, y ya, no, a ver, espérenme, esa es la expresión de la libertad. Entonces evítame la pena de sacarme a mi oficina, pues no puedo participar solo. Es que si no, ella todavía se le olvida, no, pues, aquí, si se le olvida, entonces no puede haber testamento. Y esa parte tenemos que ser muy, muy estrictos. ¿Para qué? Para hacer que se respete, que se exprese la voluntad y que se respete esa voluntad. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. En la mañana estuve en el colegio de venta. Gracias. Bueno, una duda ahorita que tocó usted lo de donación de órganos. Yo, un servidor, como tenía 15 años de edad, me hicieron un trasplante de córnea. A esa edad, digo, pues está uno joven, no uno la magnitud y el sacrificio que se hace en todos los aspectos, no nada más el económico, sino el aspecto de conseguir un órgano. Yo ahorita tengo 63 años, imagínense usted así cuántos años fui. Entonces de ahí, bueno, a mí me nació mucho, y hasta la fecha, donar mis órganos. Y yo recuerdo que hace algún tiempo en los, digamos, de salud, daban una tarjetita, que uno la llenaba y le tenía que firmar dos familiares. Y A veces en las licencias de manejo también. ok, entonces haga de cuenta que eso, pues dice uno, pues yo ya soy donador, ¿no? Pero hay mucha ignorancia con respecto a eso. Y entonces haga de cuenta que un día me dice, no, dice, pero tú puedes llevar esa tarjetita, por ejemplo, y en este momento tu misma esposa o tu mismo esposo, no, ¿sabe qué? No. Entonces, ahorita que dijo usted que puede ser por testamento, entonces, ¿hasta dónde, maestro, ha variado o ha avanzado esta situación? Porque también algo muy importante, una vez mi señor padre se fractura, ya era una persona mayor, necesitaba sangre, entonces yo llego a donar. Le estoy diciendo, eso fue hace 10 años, póngale que tuviera yo 50 y tantos años. Y ya, pues ahora ya el examen ya no nomás es de sangre, sino que le hacen a uno muchos exámenes. Hasta, bueno, como recuerdo que me dicen, a ver, bájese los pantalones, ¿no? Yo digo, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con...? No, ya me tenían que ver mis piernas, si yo tenía varices, yo no podía ser donador. Y me empiezan a hacer un cuestionario, qué bueno que hagan eso, ¿verdad? Y me dicen, bueno, usted ha tenido fecha seguro, bueno, todo eso, ¿no? Pero me dicen, ¿ha sido usted trasplantado? Y yo le digo, sí. Y en ese momento, la doctora en ese momento dice, ¿cómo? ¿Y viene usted a donar? Le digo, pues es que mi papá. Dice, es que usted no puede ser donador. Y yo le digo, pues discúlpenme, pero pues expliqué lo que les explico a ustedes, ¿no? Yo doné para mi mamá, he donado para muchos amigos, y a mí nunca me dijeron que yo no podía ser donador.
Dice, pues ahora ya lo sabe, ahora ya usted tiene prohibido ser donador, a lo que voy es esto, ¿no? La ignorancia que uno tiene. Sí, claro. Entonces, ahora usted De sangre específicamente, pero de los demás órganos no. Lo que yo recomiendo es que esa donación se establezca en la voluntad anticipada, que es el documento que cuando uno ingresa a un hospital, lo primero que hacen es checar si está uno ahí en base de datos de voluntad anticipada. Y entonces ya se van a eso y dicen, a ver, él es donador de órganos, sí, ok, si fallece ya saben que pueden disponer de esos órganos. Pues alguien me decía, oye, ¿y puedo donar mis órganos solo a mi familia? ¿Puedo establecer esa restricción? Sí, claro, puedes hacerlo. Si tu intención nada más es donarle órganos a tu familia, si es que no quiero que mi corazón ande por ahí latiendo después de muerto, bueno, pues es posible. Tú tienes esa limitante. Hoy, por ejemplo, otro de los temas, y aprovecho ahorita que me acordé, que cuando les decimos a oye, ¿por qué no has hecho tu testamento? Dices que no tengo bienes. ¿Sabes qué? Que si tienes un teléfono inteligente, tienes fotografías, tienes redes sociales, y eso puede llegar a valer mucho en algunas circunstancias. Pero además también tenemos el derecho al olvido electrónico. Es un derecho humano. Si yo no quiero que mis redes sociales estén activas con otra gente, que lleguen invitaciones de amistad de Facebook cuando yo esté muerto, bueno, pues entonces le doy la instrucción al albacea en el testamento de que la cierre. Para eso le tengo que dejar mis claves. Sin claves no hacemos nada. Y sobre todo cuando tengo criptomonedas. Sin claves dejaremos millonarios en papel, pero no se podrán utilizar. Esos son temas hoy en día que debemos de tomar en cuenta. Gracias, Renato, felicidades. Gracias. Aquí doctor. Hola, buenas tardes. Bueno. Muchas gracias por su visita aquí en el instituto. Gracias. No está nuestro director, pero con nosotros somos aquí miembros. Me interesó venir a su conferencia porque yo trabajo desde hace mucho tiempo lo que es la cultura de la prevención jurídica. Y quiero decirle que precisamente analizando, yo también soy magistrado de tribunal y hice una muestra de estadísticas, quién es más responsable, si el hombre o la mujer, en relación a todos los juicios sucesorios que me mandaron a recorrer Castilla cuando demandé por primera vez al Estado. Todos los juzgados, entonces puse a trabajar a mi favor. E hicieron una estadística de cuántos o qué juicios, qué cantidad había de juicios testamentarios y juicios intestamentarios. Para que muestra, que me sorprendió primero que las formas más responsables las mujeres. Y segundo, que solamente el 2% en el año 2009, 10-11, 2% de juicios eran testamentarios. Fíjese qué cantidad tan baja de lo que es la cultura de la estadística. La estadística no lo tengo separado por hombres y mujeres, está interesante. Desde luego que sí, la naturaleza femenina siempre es mucho más pero fíjese que yo creo que el testamento también se relaciona pues, con el patrimonio familiar y realmente, precisamente por eso la importancia del derecho familiar, que se dividió la competencia, digamos, del Distrito Federal, de los juzgados especializados, y me tocó también la división de competencias de los juzgados para separar los juicios patrimoniales que están abandonados por la falta de acuerdos entre familiares, que como dice que son los problemas más activos de cierto. Y la última estadística es que el año pasado el 70% de los juicios eran civiles. Sí. El otro, mercantiles, penales, agrarios, etc. Principalmente sucesiones abandonadas que se quedan también por la identificación de que los hijos salen de fuera de aquí, tienen el Estado, y se van a otros estados y entonces no se ponen de acuerdo para ver lo que es la división de... Y en materia agraria es todavía mucho más terrible. Lo hay ejidos que no pueden funcionar porque no tienen su padrón agrario actualizado, porque no han hecho sucesiones agrarias. Pero le comento, el año pasado, a nivel nacional, el centro del país, el 25% de la población económicamente activa tenía testamento. En el sureste solamente el 8%.
Sí, pero es un porcentaje muy bajo, no tenemos la cultura de la prevención jurídica, que precisamente yo celebro que nuestro Estado y los notarios pues hagan un esfuerzo no de un mes, sino yo creo que de todo el año, porque sí hay muchos problemas familiares por falta de definición, de toma de decisiones y de resolver los problemas de la relación familiar, que es el matrimonio, que hacen 2 o 3 familias, núcleos familiares, que realmente después no saben quién es el que va a tener ni siquiera derecho a los derechos laborales, que ahorita es lo que yo estoy viendo. Yo estuve en seguridad social, realizo también, participo en los congresos de los sindicatos, y precisamente los derechos laborales, que es otro patrimonio, que es diferente al Sí, claro, patrimonial, pero también no hay hay disposiciones beneficiarios de y se pensión. deben hacer también con los jueces, con los notarios. Entonces, yo creo que no tenemos todavía y debemos promover toda la área jurídica, lo que son la prevención jurídica y hacer que se resuelvan prácticamente los núcleos familiares para que preventivamente determinen, pues, porque ellos son los que conocen a los miembros de su familia, Claro. qué patrimonio le van a dejar a una familia, qué patrimonio a otro, porque si no se hace un problema, pero de veras alto. Claro, y eso me recuerda, esta participación me recuerda algo muy importante. Hay disposiciones sucesorias fuera de testamento muy importantes, como lo que decía la maestra, las pensiones laborales, por ejemplo, sobre todo los maestros, los beneficiarios de esas pensiones. Tenemos también los beneficiarios de seguros y los beneficiarios de cuentas bancarias. ¿Cómo se repite? ¿Qué pasa aquí? Que al ser disposiciones sucesorias, prevalece la última hecha. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una cuenta bancaria con un beneficiario? Posterior a esa cuenta bancaria, hago un testamento y pongo como heredero universal a otra persona. Entonces, fallezco, viene el beneficiario de la cuenta, presenta el acta de función y cobra el dinero. Y cuando viene el heredero, entonces dice, a ver, espérame, hay una cuenta, ya no hay dinero. Y tiene que demandar a esta persona para que le restituya ese dinero, porque en materia de disposiciones testamentarias sucesorias prevalece la última, si no reservamos algo en una anterior. Entonces, esto es muy importante, que no nada más se haga el testamento, que no nada más se haga el documento de voluntad anticipada, sino que se revise preventivamente, como dice la maestra, estas disposiciones como los beneficiarios de seguros de vida, seguros en general, beneficiarios de cuentas de banco y beneficiarios de pensiones laborales, porque puede ser que haya cambiado la circunstancia, tal vez pusimos a la pareja y tal vez ya no sea la pareja. Hay que hacer esos movimientos y hay que hacerlo a tiempo. De verdad que todos los días lo vemos en la notaría, estos conflictos, y ese me dijo que iba a cambiar, pues me dijo, pero no lo hizo. Bueno, pues muchas gracias. Yo investigo ese tema y me interesa precisamente por llevarlo a la regularización inmobiliaria por todos los conflictos que hay de propiedades vacantes. Yo quiero evitar la corrupción en la propiedad vacante por los funcionarios que pasan y se llevan, y porque sé de los inventarios que hay de patrimonio municipal, estatal y federal, y eso es lo que el Código Civil también debería de prever, ¿no? Claro, fíjese que ese tema es un tema muy apasionante, muy grande, que no es de hoy, pero le comparto, yo diseñé un programa a aplicarse a nivel nacional para regularizar la propiedad inmueble en todo el país. Este programa implica regularizar la propiedad pública y la propiedad privada. Veracruz, más o menos el 50% de la propiedad privada no está regularizada, 50%. Y más o menos el 20% no paga predial. Hay propiedad no regularizada, pero que sí paga predial. Pero hay un porcentaje que no. Estamos hablando más o menos de 5 millones de bienes inmuebles. Y lo que se plantea es que puedan regularizarlo, sobre todo los ayuntamientos,
todas las calles que son propiedad municipal y que no tienen un título. Todo lo que invierten en esas calles, no le digan al Orfis, es daño patrimonial. Si nos vamos a revisar eso, que les digo. Y segundo, todo ese material colgante de transmisión de electricidad, de Telmex, de Megacable, de todas esas empresas que no le pagan nada al ayuntamiento, bueno, pues están en propiedad municipal y mínimo el ayuntamiento podría compensar con CFE el alumbrado público. Y ya no les digo de parques, jardines, edificios públicos y demás. Pero además, la seguridad jurídica de tener este documento. La OCDE tiene estudios muy importantes de... Entonces hay un libro que a mí no me gusta mucho, pero está interesante, de Armando de Soto, que habla sobre los misterios del capital y de cómo se estanca la riqueza cuando no hay un título que acredite la propiedad, por ejemplo. Entonces son temas muy interesantes que en otra ocasión, con mucho gusto, aquí mi amigo Saúl y aquí el moderador me invitan, venimos y los platicamos con mucho gusto. Gracias. Sí, Perdón. buenas noches, señor notario. Pues parece que le iba a dar una patada al avispero porque había muchos temas ahí empolvados, imposible abordar todos en esta interesante conferencia. Bueno, yo interesado en la conferencia vine a asistir con todo gusto y pues aquí me surgen dos preguntas. Podrían salir 10, pero con dos me conformo para hacerle. La primera, hace rato cuando estaba siendo entrevistado por la LTV, habló usted del testamento como un acto de voluntad de la persona que dispone de sus bienes estando viva, si mal no recuerdo, pero habló también de pagar deudas. Según la ley, Reconocer y pagar deudas. según se por lo que he leído, que las deudas no son trascendentales, ¿no? O sea, no, las deudas de un padre no las tiene que pagar un hijo, ¿no? Solamente a voluntad expresa se puede hacer o la ley sí lo obliga. Eso es una pregunta. Sí, se la respondo una vez y con mucho gusto. Sí, claro, se heredan, están dentro de la masa hereditaria, son pasivo y hay que pagarlas de la masa hereditaria. Y no nada más civiles, sino también con el SAT, por ejemplo. Si hay deudas, también el SAT puede llegar y embargar la base hereditaria y decir, aquí debes tanto, primero me pagas y luego te repartes lo que sobra. Pero el concepto general del testamento es ese, reconocer y pagar deudas. Es posible hacerlo, oye, ¿sabes qué? Le debo a mi compadre, no hay ningún documento, pero estoy reconociendo en mi testamento esta deuda. Y eso lo hace ya exigible. Incluso yo me atrevo a decir ejecutivo porque estaría en un documento público. Pero sí, así es. Sí, bien. Y eso es, perdón, me falta algo. Y es a beneficio de inventario. Entonces, no, oye, me estás en una casa de 500 y debes 1.000.000, ¿a dónde vas a tener que poner 500? No, es hasta donde alcance la base hereditaria. Ok, en función de eso, la pregunta sería, ¿son todas las deudas? O sea, deudas bancarias, deudas Y automotrices, la más créditos interesante, que le va a hipotecarios. interesar mucho aquí a mi maestra, las de alimentos. Sí, claro. Si yo no pongo en el testamento que tengo que dar alimentos y tengo acreedores alimentarios, va contra la masa hereditaria. Sí. Muy bien. Ok, por otra parte, la segunda pregunta es, ¿existe esa plataforma nacional que se puede consultar en todas las entidades federativas? Si hay una un testamento. persona hizo un testamento viviendo en otro estado de la Sí, República. nada más que no es público. O sea, usted como ciudadano puede ir y consultarlo, pero no está el testamento ahí. Ahí nada más está el aviso de que se hizo el testamento. Pero eso solamente lo puedes consultar el juez o el notario que conoce de la sucesión. Haya o no testamento, tenemos que preguntar si hay testamento o cuál fue el último. Sí, pero no es público. Pero a desconocimiento del ciudadano común y corriente, cuando cae Eso es en muy este- común. Ya en este yo no sé escenario, si mi papá hizo ¿cuál es testamento, aperturamos la sucesión como intestamentaria, pedimos el informe, aparece el testamento. Y hay estados como Veracruz que hoy no es muy claro el procedimiento. ¿Qué hacemos? Volver a abrir otra sucesión, ahora ya como testamentaria.
pero eso va a quedar resuelto con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, que sí o sí debe entrar en vigor en abril de 2027, si es que no se hace alguna prevención antes, que como veo las cosas y el Congreso de Veracruz, no creo que entre en vigor antes. La Ciudad de México ya abrió una parte, para mi gusto, con algunos vicios de legalidad, porque la misma reforma que establece el código no dice que puede entrar en vigor parcialmente, pero así lo hicieron. Entonces ya entró en vigor ahí una parte, pero aquí lo importante es que con esta nueva ley, sí ya es muy claro que si aparece el testamento, en ese momento se transforma la sucesión en testamentaria y se continúa donde se había quedado de testamentario. Ok, muy bien, señor Montario. Ya para finalizar, había una pregunta aquí que tenía yo que se me está perdiendo, pero por aquí debe haber. Bien, es verdad, es cierto, de que, por ejemplo, fue un acierto del Estado el haber optado por hacer las dos vías de acción para los ciudadanos comunes corrientes que quieren ejercitar su derecho a recibir los bienes que pueden ser heredados, tanto hacerlo por la vía jurisdiccional, que sería en el tribunal civil, o acudir con un notario. Pero evidentemente que la realidad supera lo que está escrito, ¿no? Porque aún teniendo este acierto del Estado, los problemas surgen cuando uno de los pues, pudieran ser herederos, no estuviese de acuerdo y pudiera hacer ralentizar el procedimiento para que los demás que sí están de acuerdo pudieran acudir con un notario para poder agilizar ese proceso y poder hacerse de sus bienes lo más rápido posible. Es cierto que siendo 4, estando 3 de acuerdo y uno en desacuerdo, pueden proceder a hacer ese procedimiento con notario público. Bien, este es un tema muy interesante, casi aparte de todo esto que yo les voy a platicar hoy, pero muy interesante sin lugar a dudas. Le voy a dar varios pincelazos de este tema. En primer lugar, la competencia concurrente que tenemos hoy no es tan clara, se va a aclarar mucho más con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. Digamos que tenemos una competencia concurrente específica, no siempre. El primer requisito es que todos estén de acuerdo. Si hay alguien en desacuerdo, entonces no dice la ley conflicto. Entonces desde ahí empezamos con las vaguedades. ¿Qué es conflicto? De intereses, conflicto de que se agarraron a golpes, demandas. ¿Qué es el conflicto? Jurídicamente hablando, no de otros aspectos. Entonces, dice, si no hay conflicto, pueden ir todos ante el notario si son mayores de edad o solamente hay un menor. Bueno, ok, sí, de acuerdo. Entonces, ¿para qué? Para agilizar. Vamos a agilizar. Pero se agiliza en la intestamentaria, porque en la testamentaria judicial no hay edictos. Entonces, para mí es un vacío que hay ahí que debería de haber edictos en todos. Pero con eso les repito, ya estamos hablando de un sistema que va quedándose cada día atrás, porque eso va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Que ante el notario es más rápido, no estamos sujetos a la agenda del juzgado. Entonces, es muy común también que cuando nos demandan a los notarios por las sucesiones, es porque no se llamó un heredero. Y lamentablemente, digo yo, la Corte estableció que procedía el amparo cuando hay una acción civil específica, que es la petición de herencia. Por algunos errores ahí de concepto. Pero me que proceda el amparo que no proceda, pero si tengo una acción específica, entonces ¿para qué? Entonces la tengo si tengo que irme al amparo o abro las dos ventanas. Entonces ese es el problema con la Corte, que varió mucho en esto, o sea, por proteger una cosa descuidó otra y vulnera derechos de esa forma. Estamos ahorita en un momento histórico único en el mundo, que vamos a ver qué pasa, estamos atentos a ver qué sucede con estos temas en la nueva Corte, en esta nueva época, en esta nueva etapa, de hace mucho tiempo que no se habla, entonces estamos viendo cómo se reacciona en estos temas, pero
Desde mi punto de vista, cuando a mí me preguntaban, oye, ¿cómo ves la elección judicial? Yo la veo bien, no como se está haciendo. La elección judicial debería ser para los jueces de paz que tanta falta hacen, porque quitan muchos problemas de la justicia, atienden la raíz, la atienden desde los pueblos, la atienden desde abajo. Yo como secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Superior de Justicia conocí en la Sala Superior, que me tocó inaugurarla como secretario de Estudio y Cuenta, un asunto donde había habido 2 muertos, había habido abuso de autoridad de unos policías ministeriales, y todo ese tema empezó por 2 niños que se pelearon por un tazo, que era una fichita de plástico que venía en las sabritas. Si hubiera habido una autoridad cercana que conociera de esos temas, tal vez se hubiera disuelto el problema, pero no lo hubo. Y entonces creció a tal grado que fue toda una tragedia. Entonces yo creo que esos jueces de paz, yo creo que es correcto que sean electos y que sean gente conocida, abogados prestigiosos de una ciudad. Imagínense aquí en Jalapa tener un juez de paz que todos conocemos y que dices, va a decirles lo que es, ¿no? Y va a prevenir las cosas. Hace unos días, lamentablemente, vimos que incluso ya desaparecieron incluso los jueces municipales y ahora los nombraron actuarios, que sí hacían mucha actividad de actuaría, pero que hacían una actividad muy importante como jueces de paz. Y hoy ya no los tenemos. Eso encarece los traslados de la gente a las ciudades, en busca de justicia, etcétera. Es mi opinión, ¿no? Entonces yo creo que todo el procedimiento sucesorio debería ser notarial. Esa y toda la jurisdicción voluntaria, lo que la mal llamada jurisdicción voluntaria, que ni es jurisdicción ni es voluntaria, pero todos estos procedimientos que no necesitan un discernimiento entre un derecho frente a otro, que es la contención. Cuando no hay contención, pues yo no veo por qué no para. Y puede ser los notarios, podemos ser los notarios, que de hecho el nuevo código ya nos da la posibilidad de divorciar lo que hoy conocemos aquí como divorcio administrativo. Vamos a poder hacer el divorcio bilateral. Y seguramente después de eso nos van a volver casamonteros. O sea, pero está bien, o sea, todo lo que ayude a que se haga eso. Y aprovecho y les digo algo. Por comodidad el Estado ha delegado en el notario muchos temas, como todo el tema del lavado de dinero, de la prevención del lavado de dinero. Y en lo personal, a mí me parece, y esta es parte de una tesis doctoral que estoy desarrollando, que viola el principio de equidad tributaria, porque yo tengo que hacer toda una serie de actividades para llegar, reportar, detectar, informar, llenar formatos, recabar información. Y obviamente eso sube el costo de la escritura para trabajar en el tema de prevención del lavado de dinero. Estoy haciendo una fiscalización específica de un acto jurídico para ver si no hay lavado de dinero. ¿Y a quién le va a costar? A ese ciudadano que está solicitando el acto jurídico, porque le tiene que costar a él la fiscalización que hace el Estado en todo un sistema. Esa fiscalización no la debería yo hacer yo para cobrársela al ciudadano específico que está haciendo ese acto jurídico. Debería de pagarle el Estado, debería de hacerle el Estado. Esa es mi opinión personal, es una tesis doctoral, pero como eso, bueno, hay muchos temas así donde el Estado se recarga en el notariado. Nosotros somos responsables solidarios del cobro de ISR, IVA, traslado de dominio, etc. Y si lo hacemos mal, bueno, pues, ¿qué le digo? Entonces, calculamos, enteramos, retenemos y le enteramos el impuesto al Estado. Entonces, son cosas que nos toca hacer y ya después la OCDE dice, es que el notariado es lento, es caro. Bueno, pues es que no cobro para mí, ni lo hago por mí, lo hago porque el Estado me lo impone, ¿no? Y no le cobro yo al Estado mis honorarios, se lo cobro a la ciudadanía. Pero, en fin, que todo eso puede ayudar a que funcione mejor el Estado en este aspecto privado. Que esa era la idea, al menos en las empresas del neoliberalismo,
que el Estado no participe en la administración porque es un mal empresario, por esto, por tal, sino que sea la ciudadanía, la iniciativa privada, que sea esto. ¿Qué falló en todo el proceso? Vamos a llamarle neoliberalismo o no, la vigilancia del Estado. ¿Sí? ¿Qué pasó con la pipa que explotó en la Ciudad de México? Hay una Secretaría de Protección Civil que no hizo su trabajo, que no fue, que no verificó, que no... Entonces, esta parte donde el Estado tiene que revisar al ciudadano, al que le encarga servicios públicos, es donde debe de incidirse. Porque la ciudadanía no lo exigimos porque no tenemos la preparación para hacerlo. Si nosotros vamos a países como como Suecia, Suecia tienen este tema de los comités ciudadanos que vigilan al Estado muy avanzado. O sea, ellos llevan contabilidades, hacen una serie de intervenciones, todo lo que es obra pública en las universidades. Las universidades tienen que llegar y explicar por qué hoy estaríamos aquí, no en otro lado o con otro profesor. Y porque cualquier ciudadano puede llegar a requerir y a ver, quiero que me informen por qué. ¿Por qué lo puede hacer? Porque esa universidad está pagada con sus impuestos. Y es lógico. Esa parte nosotros, bueno, estamos todavía a mucha distancia de poder concretar, pero bueno, qué bueno que podemos hablar de estos temas porque eso ya cuando menos siembra inquietudes para trabajar en los temas como la maestra. Para concluir, señor notario, la última pregunta sería con respecto al testamento. Cuando hay un testamento, en sucesión testamentaria, de cuyos deja el testamento ante un notario público, por desinterés de algunos de los hermanos, no se lleva ante el notario ese desahogo de esa situación. Con el paso del tiempo, llevamos 4, 5, 6 años, estando uno de los hijos viviendo en ese bien inmueble, puede apropiarse por el paso de los años, por estar viviendo de lo que le pertenece a sus hermanos, habiendo un testamento, pero que por interés de algunos no lo han podido ejecutar. Sí, claro. La figura de la prescripción adquisitiva de mala fe. Sin justo título, Sí. si abandonamos el inmueble por más de 20 años en manos de otra persona, lo que la ley dice es, bueno, no le interesa, ¿no? Entonces, claro, que puede ser objeto de apropiación de esa figura. ¿Cuántos años son los que...? 20 inmuebles, sí, claro. Ok, entonces, estoy aquí no podía desarrollar el asunto. Sí, claro. Y si tiene justo título, aquí la cuestión es que pueda acreditar ese justo título. El justo título puede ser una donación verbal. No, Pero bueno, ya entramos al título a temas de personal. litigio. Al título personal, muy amable por su conferencia, su conocimiento y su expertise en todo esto. Y evidentemente, pues el Estado está muy presurizado, está muy congestionado de temas, asuntos diversos. Hace falta más participación ciudadana, hace falta una autocrítica por parte de los mismos operadores políticos en todos los niveles de gobierno, jurídicos también evidentemente, y creo que no se escapa, no, todos somos parte de un mismo entidad que es el Estado, ciudadanos, servidores públicos, policías, todos somos servidores públicos y debe de haber una rendición de cuentas, pero desafortunadamente vivimos en un país con muy poca transparencia y mucha opacidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Quiero decirles que el notario trajo unas libretas para quienes participaron, conmemorativas que se las vamos a pasar ahorita de esta conferencia. Muchas gracias. Queremos agradecer a quienes estuvieron en línea y hicieron comentarios ahí. Notario, muchas gracias. Es un tema por demás interesante, inclusive para nosotros que somos juristas, ¿no? Para que nos dedicamos a esto. Dos documentos distintos, el testamento y la voluntad anticipada, ¿no? Nos falta un poco de cultura de prevención. Yo no tengo la voluntad anticipada, lo voy a hacer a la brevedad, aprovechando que está más barato ahorita. 1.500 pesos el testamento, nos decía el universal, y hay un porcentaje muy bajo de testamento, sobre todo porque luego cuando queremos tratar el tema con personas mayores lo pueden tomar mal. Entonces creo que este tipo de prácticas son muy importantes, salvo su siempre mejor opinión,
me parece que aparte de abonar a la comunidad jurídica, abona mucho a la sociedad en general. Un tema de amor, como decía en su conferencia el notario, el testamento y la voluntad anticipada, que son dos actos distintos, son un acto de amor hacia quienes queremos. Muchas gracias, notario, y si me permite, le entrego una constancia que nos pide el director de aquí del instituto. ¿Puede leerla? Claro. La persona, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia al maestro Manuel Díaz Rivera por su participación como conferencista del tema Testamento y Voluntad Anticipada, un enfoque humanista, que se transmitió a través de las plataformas digitales desde el auditorio Héctor Fitz Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Veracruz. 12 de septiembre de 2025, Luis de Veracruz, Arte, Ciencia y Luz, firma del doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo. Notario, muchas gracias. Muchas gracias a ti. La constancia. Con los dos, usted dándose las 6 segundos. ¿Claro? Ah, sí, está perfecto. Y 3, 2. Muchas gracias a todos y de verdad un gusto estar aquí y por favor revisar su testamento si lo tienen, ver si lo tienen que actualizar, hacerlo si no lo tienen, revisar sus cuentas, sus contratos de cuentas bancarias, sus contratos de seguros, sus pensiones si trabajan para el gobierno y actualizarlos, tenerlos a la mano y hacer este testamento, esta voluntad anticipada, pensando precisamente en esos seres queridos que queremos seguir cuidando cuando ya no estemos aquí. Muchas gracias.